Bueno, ya iglesia, volvimos, ya estamos, ¿cierto? Hemos instalado todo para poder compartir una palabra. Recuerda que estamos con un código QR hoy día antes de la reunión. Si tú puedes ver aquí arriba mío, por este lado, por acá, aquí, ¿cierto? Por aquí, hay un código QR que es lo mismo que cuando tú ibas al restaurante y en vez del menú te pasaban con eso. Tú puedes acercar tu celular al código QR y vas a bajar el apunte de la prédica de hoy. Igual como lo hacíamos cuando estábamos acá, tú puedes tenerlo en tu celular y ir revisando, ¿cierto? Todo lo que estamos hablando para que lo tengas registrado también en tu celular. Así que si estás en tu televisor, acerca tu celular, o en el computador, acerca tu celular, ¿cierto? Y vas a poder bajar el apunte de hoy, de la prédica de hoy, ¿cierto? Allá para que la tengas a la mano. Bueno, seguimos hablando, nuestra iglesia es, ¿ya? Nos queda hoy, el próximo domingo. Básicamente hemos estado hablando de esto porque son las características de la iglesia. Así como cada persona es diferente y distinta a otra, también la iglesia es igual. Cada iglesia Dios le ha dado una personalidad y le ha dado una forma y le ha dado un estilo. Y dentro de eso le da características. Y nuestra iglesia ha tenido unas características. Entonces, por eso que estamos hablando de esto, que seguramente después va a pasar a ser un material como discipulado, que va a quedar grabado en video, que vamos a poder entregarlo también. Pero estas son las características de la iglesia. Recordarles que estamos en la escuela de discipulado, esto hay que darle, ¿cierto? Hasta esta semana tú puedes inscribirte en la escuela de discipulado para que puedas ser parte del Viña 1, Viña 2, hasta esta semana solamente, ya después entran en la lección 2 o 3 algunos, que ya va a ser más difícil que puedas integrarte. Así que para que te estés atento, inscríbete en los grupos de discipulado. Bueno, estamos hablando acerca de la iglesia, y lo primero que decimos acerca de la iglesia en Mateo 16, versículo 18, es que Jesús está edificando la iglesia. La Biblia dice que yo te digo, Jesús hablando con los discípulos, Él dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, lo primero que entendemos, ¿cierto?, es que la iglesia es de Jesús. Nosotros pertenecemos a la iglesia, pero no somos dueños de la iglesia. Perdón. Nosotros somos parte de la iglesia, pero es que no es que nosotros nos adueñamos de la iglesia. Jesús es el amo, Señor, cabeza, Rey de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es un edificio, la iglesia tampoco son los líderes, los pastores, la iglesia la componen todas las personas a nivel mundial que han creído y han confiado en Jesús. Y hay una iglesia, no sé, en Rumania, hay una iglesia en China, hay una iglesia acá en Brasil, hay una iglesia en diferentes países. Está la iglesia de Cristo que la componen las personas que han creído y confiado en Él. Por lo tanto, no es que la iglesia le pertenece a los líderes, a los pastores, a los ancianos, etc. La iglesia le pertenece a Jesús y la componen todos los que han creído y confiado en Jesús. La iglesia son personas como el Rey. No es un edificio. La iglesia son personas. El apóstol Pedro la llamó rocas vivas que se van uniendo. Para nosotros como iglesia Viña Maipú, entendemos que la iglesia, vemos la iglesia como un lugar donde las personas pueden tener un encuentro relacional con Dios. Más que un encuentro religioso o un encuentro eclesiástico, es un encuentro relacional con Dios. Más que una religión donde las personas pueden vivir con Dios no como una obligación. Dios nunca nos va a obligar nada a nadie. De hecho, cuando Jesús caminó acá, Jesús dijo, el que quiera seguirme, me sigue. Fue una invitación abierta a toda persona. Por lo tanto, podamos vivir con Dios no por obligación o imposición, sino como algo bueno, agradable y voluntario. Que cada uno de nosotros podamos tomar una decisión de corazón, de decir, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero andar contigo. O sea, en un momento Jesús, hablando con los fariseos, les dijo, ustedes me adoran de labios, pero su corazón está lejos. O sea, tal vez adoraban, tal vez cantaban, pero era como algo obligatorio. Entonces Jesús va y le llama la atención y le dice, pero su corazón está lejos. Por eso es que es tan importante que cuando caminamos con Dios, cuando andamos con Dios, cuando somos parte de una iglesia, andamos con Dios no por obligación, no por imposición, sino por una decisión voluntaria, porque el amor no se impone, el amor se decide. Y lo primero que dijo Jesús, dijo, ¿cómo se puede resumir el mensaje del Evangelio? Y Él dijo, bueno, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo.
El amor a Dios y el amor a otro es una decisión que vamos tomando, no por obligación ni imposición, por un acto voluntario. Yo decido, tomo una decisión de amar a Dios y de caminar con Él. Por eso no es obligatorio, por eso no es una imposición. Por lo tanto, es tan importante la definición de la iglesia, que la iglesia para nosotros es un encuentro relacional con Dios. Bueno, ¿qué es lo más importante para nosotros? Hasta ahora hemos visto 5 puntos, 5 características de la iglesia: que amamos a Dios, una identidad clara que significa que somos hijos de Dios y parte de la familia de Dios, y eso nunca va a cambiar, que somos discípulos, damos un sí anticipado a Dios, valoramos la Biblia enormemente, ¿cierto? Porque es la palabra completa y totalmente de Dios, y el domingo pasado vimos que somos siervos porque apuntamos a seguir el ejemplo de Jesús. Hoy día a mí me gustaría ver como sexto, ¿cierto? Y vamos a hacer hasta 7, hasta el otro domingo, que todos somos ministros. John Wimber, que era el fundador de la iglesia Viña, él solía decir, aquí todos pueden jugar. Aquí todos tienen un espacio. Y a veces en alguna iglesia como que los que más sobresalen, como los que tienen una personalidad más avasalladora, o los que tienen una personalidad como más histriónica, esas personas son las que generalmente sobresalen. Pero John Wimber decía, no, acá todos pueden jugar. Acá todos son llamados por Dios a servir en algún área de la iglesia. Entonces, claro, a veces tenemos personas que tal vez son más tímidas, son más calladas, no lo sé, por sobre los que tal vez son más cancheros, y de alguna manera como ese tipo de personalidad como que aplasta al otro. Pero en el reino de Dios todos somos ministros, todos somos llamados y con un lugar para jugar en el cuerpo de Cristo, un lugar para estar en el reino de Dios. En Marcos 16, versículo 18, Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Esto fue un llamado para todos. No es para algunos, no es solamente para el pastor, los líderes, los encargados. No, es un llamado para todos. Por lo tanto, todos son llamados a ser ministros. ¿Ya? Todos son llamados, y a veces el concepto de ministro es como casi como una profesión. Pero la realidad es que cuando Jesús se refiere al ministerio, Él incluye a toda persona, con sus dones, sus talentos, sus capacidades, sus habilidades, con su personalidad, su forma de ser. Con todo eso, Dios quiere que tú seas un ministro de Dios donde tú te muevas. En Marcos 5, versículos 14 al 16, dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, todos nosotros, tú donde tú te mueves, eres la luz para este mundo, la luz de Dios para este mundo. Porque una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, dijo Jesús, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz. Hagan brillar su luz delante de todos, que todos puedan ver esto, ¿ya? Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Todos somos llamados a ser ministros de Dios o representantes de Dios ante las personas. Donde tú te mueves, donde tú estás, estamos representando el reino, ya sea en la familia, en el trabajo, en los estudios, donde sea que lo movamos, somos representantes, ministros del reino de Dios acá en la tierra. Por lo tanto, Dios nos ha destinado para ser sal, ser luz y llevar el reino a todas las personas. Por eso es tan importante entender esto, que somos ministros, no es solamente algunos. De repente hay gente que, pastor puede venir a orar o pastor puede venir a compartir. Y está bien, yo no tengo problema en hacerlo, pero tú también puedes hacerlo. O sea, el Dios que está en mí o el Dios que está en los pastores, los líderes, es el mismo Dios que está en ti. No hay otro Dios diferente. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el mismo. Por lo tanto, Dios te empodera tanto a ti como a mí para poder ir y orar por los enfermos para que sean sanados o compartir el Evangelio con aquellas personas que tienen la inquietud. ¿Quiénes somos entonces? En 2 Corintios 3, 4 al 6, el apóstol Pablo escribió, y esta es la confianza, ¿cierto?, que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos nosotros competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, ¿cierto? No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica.
Entonces, no se trata de nosotros, pero ¿quiénes somos? Somos servidores o ministros de Dios. Donde quiera que tú te muevas, donde quiera que tú te estés o te manejes o estudies o trabajes, eres un siervo, un ministro de Dios, un representante de Dios para ese lugar. Entonces, no por nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no se trata de nosotros como en nuestra fuerza o en nuestra sabiduría, sino que Dios en nosotros nos hace competentes, nos capacita, nos habilita para ser sus representantes en el lugar donde nos movamos. Somos siervos de un nuevo pacto. Por lo tanto, la palabra servidores que se ocupa acá es la misma palabra que vimos el domingo pasado, diáconos, pero también se puede traducir como ministros. Hay una traducción que lo es ministros del nuevo pacto. Un ministro es un siervo, un representante de su Señor ante otros. ¿Ya? Somos representantes de Dios y de su reino aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando tú tomas cuando tú entiendes esto, captas esto, que Dios está de tu parte y Él quiere usarte a ti. Sí, a ti. Y uno se puede mirar a uno y decir, ¿pero qué? Yo no sé tanto, no oro mucho, no leo tanto la Biblia. Y uno, por lo general, uno siempre se tira para abajo, pero el apóstol Pablo escribió, dijo, es que no se trata de nosotros. Se trata de Dios en nosotros. Se trata del Espíritu de Dios en nosotros que nos capacita, nos habilita para ser embajadores de Dios para la raza humana. Entonces, somos ministros. ¿Quiénes somos? Somos ministros, siervos de Dios, capacitados por Dios para llevar su reino a otras personas. En 1 Pedro 2, versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido. Tú y yo somos un linaje escogido. Somos real sacerdocio, dice la palabra. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que vayamos y prediquemos el reino, lo maravilloso de cómo es Dios para con todos nosotros. Y es tan fácil, yo entiendo por qué es así, y más aún en pandemia. Es tan fácil para uno decir, no, es que Dios para mí no va. Pero Dios vino a la tierra para toda la raza humana. Entonces, ¿quiénes somos? Somos ministros o sacerdotes de Dios. Esta palabra sacerdote, que ya cambió, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, pero la palabra sacerdote en el Antiguo Testamento significaba aquel que representaba a las personas ante Dios y a Dios ante las personas. Era el intermediario entre Dios y las personas con Dios. Pero hoy día Jesús cambió y en el Antiguo Testamento había una tribu de sacerdotes y había un sumo sacerdote que se acercaba una vez al año a Dios. Pero ahora en el nuevo pacto eso cambió. Y ahora dice que todos nosotros somos parte de ese sacerdocio. O sea, todos nosotros tenemos la facultad dada por Dios para ir a Dios en favor de otras personas, pero también traer a Dios a esas personas que lo necesitan. Traer a Dios, el reino de Dios, a esas personas que están en necesidad. Ya sea de una manera física presente, llevando alimento, ropa, o en esta época que comienza a hacer frío, cierto, frazada, no sé, ropa de abrigo, pero también para ir a orar por los enfermos, para ir para compartir el evangelio. Tú eres un sacerdote, un ministro de Dios a la raza humana. En Efesios 2, versículo 10, de quienes somos, dice, en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Pero Dios dispuso un plan para tu vida. O sea, Dios te dio dones, te dio talentos, te dio capacidades, te dio ciertas habilidades con la finalidad de que tú puedas cumplir su plan. A cada uno de nosotros, Dios nos ha habilitado con todo lo que necesitamos para caminar en sus planes y caminar en sus propósitos. Por lo tanto, Dios tiene un propósito para todos nosotros, un propósito específico. Entonces, claro, vivimos en esta vida, estudiamos, trabajamos y hacemos la vida, pero también con una comprensión que Dios nos ha dado ciertas habilidades, talentos y capacidades para caminar en su propósito. No es tan solo, trabajo, compro, me endeudo, pago y me muero. No es tan solo eso. La vida vale mucho más que eso.
O sea, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, Él dijo, no se hagan tesoro aquí en la tierra, háganse tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque Él está hablando de que podemos vivir en el plan y propósito de Dios. Entonces, somos ministros, entendemos que Dios nos ha capacitado, nos ha dado lo necesario para poder caminar en eso. En Efesios 5, 15 al 16, dice que estamos en el tiempo perfecto de Dios. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Pero sabes que tú vives en el tiempo perfecto de Dios. Hay personas que a veces dicen, oh, me hubiese gustado nacer en otra época, o haber nacido en otro tiempo. Pero tú estás en el tiempo perfecto de Dios para ti. Este es el tiempo que Dios ha planificado para que tú brilles. Por eso que somos llamados a ser la sal, la luz. Y este es el tiempo para que brillemos con la esperanza, con la confianza y con todas las herramientas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para ser sus representantes ante la raza humana. Por lo tanto, claro, este es el tiempo de Dios. No es que tengo que esperar un par de años más. No, este es el tiempo del Señor para ti. Entonces, donde tú estás, en tu trabajo, ya sea por teletrabajo, por internet, tú siempre puedes tener una palabra de esperanza para alguien. Tú siempre puedes hacer una oración por alguien. Y no tienes que tener temor ni vergüenza por ofrecer y decirle a alguien, oye, ¿me dejas orar por ti? Yo creo que Dios puede hacer algo en tu vida. Y cuando tomamos esos pasos, que tal vez son pasos de riesgo, son pasos de valentía, Dios va a respaldar esos pasos. Pero tenemos que tomar esos tiempos. Entonces, este es el tiempo. La Biblia dice que este es el tiempo en el cual nosotros podemos vivir y caminar con el Señor. En 1 Corintios 3, 12 y 13, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Si alguien construye sobre este fundamento que es Jesús, ya sea con oro, con plata, o piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará cuál es. Pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Es decir, si cada uno de nosotros estamos o no caminando en el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando construimos, ¿cierto? Cuando construimos con oro, plata y piedras preciosas, es porque estamos caminando en el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero cuando solamente tomamos decisiones para vivir para nosotros mismos, vamos a construir sobre madera, heno y paja, y cuando venga el fuego que purifica nuestras vidas, se va a quemar. Por eso es tan importante entender lo siguiente, que todo lo que hacemos tiene un efecto en la eternidad. Lo que tú haces en este tiempo, que es un tiempo tal vez determinado para cada uno de nosotros, pero tiene un efecto en la eternidad. Todo lo que tú haces va a tener un efecto en la eternidad. Cuando obedecemos a Dios y oramos por alguien, cuando obedecemos a Dios y damos abrigo a alguien, cuando obedecemos a Dios y damos alimento a alguien, cuando obedecemos a Dios y compartimos a Jesús con alguien, todo eso tiene un efecto en la eternidad. Por eso es tan importante tener claridad, como dijo el apóstol Pablo, que ya no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo este tiempo, para que podamos realmente construir una vida que va a ser rica en la eternidad. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Cierto? Somos llamados ministros que tienen un propósito, que están viviendo en el tiempo perfecto de Dios y que no tan solo están construyendo para esta vida, están construyendo para la eternidad. Si al final, cuando tú comparas este periodo de tiempo, hoy día el chileno promedio tiene, bueno, las AFP dicen que uno puede vivir hasta los 110 años, ¿ya? Pero la realidad médica es que hasta los 88, 90 años. Pero ¿y después qué? En realidad esos 90 años en relación a la eternidad es un tiempo sin fin. La eternidad es un tiempo que sigue nomás. Y 90 años, eso es una parte mínima de esa eternidad. Entonces yo debería estar más preocupado de construir hacia la eternidad. Señor, queremos caminar en tus planes. Queremos ser una iglesia que no tan solo da vuelta alrededor de un grupito pequeño de personas, que empodera a las personas para que cada persona sea un ministro en el lugar donde está. En el trabajo, en su familia, en la universidad, donde sea que esté,
pueda tener la valentía, la osadía de decir, podemos orar, me deja orar por ti, tengo una palabra de Dios para tu vida, etc. Tomar esos pasos, no los dejes de lado, porque Dios sigue moviéndose actualmente. Él no está en cuarentena, Dios sigue moviéndose. Entonces somos llamados a caminar como sacerdotes de Dios. ¿Cómo descubro entonces mi ministerio? Si todos somos llamados a ser ministros, ¿cómo descubro entonces mi ministerio? ¿Cómo descubro dónde yo debo estar? En 2 Corintios 5, versículo 18, ¿cierto? Al 20 dice que todo proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Pero mira lo que dice aquí. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Tú eres un embajador de Dios, y cuando hablas con las personas, estás hablando palabra de Dios, estás hablando de parte de Dios hacia ellos. En nombre de Cristo, dice, les rogamos que se reconcilien con Dios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que esto es por gracia, no es por las habilidades de cada uno. Es Dios que nos ha hecho a nosotros embajadores. Es Él quien nos ha capacitado. Se trata de Él en nosotros. Es por gracia, ¿cierto? Para que la gloria no sea para nosotros. Porque es tan fácil cuando nosotros hacemos algo, a veces llevarnos los aplausos. Y los aplausos siempre tienen que ser al final para el Señor. Entonces, ¿cómo descubro mi ministerio? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasos tomar? Me gustaría darte 4 ideas. No es solamente lo único que hay, puede haber otras instancias. Pero a mí me gustaría darte 4 puntos sobre cómo descubrir tu ministerio. En Romanos 12, versículos 6 al 8 dice, tenemos dones diferentes. Según la gracia que nos ha dado, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo haga, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que anime, pues. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga, pero con alegría. El primer punto que nosotros tenemos que entender es que descubro mis ministerios al descubrir mis dones. Al descubrir los dones, los talentos, las habilidades que Dios ha puesto en nosotros. A veces personas dicen, pastor, yo no sé para qué Dios me tiene aquí. Y uno les dice, mira, lo primero es descubre tus dones. Porque los dones son las herramientas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para hacer el ministerio. Para poder ser efectivo en lo que hacemos. Por lo tanto, hay que descubrir qué dones son. Pero para eso yo tengo que saber qué dones existen. A modo de paréntesis, el nivel 3 el Viña 3, que es el discipulado Viña 3, madurar, te habla de los dones. Y te va a ayudar a descubrir cuáles son tus dones y tus habilidades para ponerlos al servicio de Dios. Entonces, el primer paso que yo tengo que tomar es descubrir los dones. Dios ha puesto variedad de dones en su iglesia. Variedad de dones. Por eso que dice el apóstol Pablo, el de profecía, el de servicio, el de generosidad, el de compasión, etc. Pero todos estos dones deben ser puestos al servicio de los demás, y esa es la manera como se encuentra el ministerio. Mira, el ministerio va a descubrirse o va a abrirse a tu vida en la medida en que tú practiques tus dones. Y los dones son esas capacidades sobrenaturales que Dios ha puesto en tu vida. Son capacidades, ¿cierto?, que van a traer un efecto, van a traer un resultado, van a traer un fruto. Y ese es parte del ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para caminar y vivir en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. No te falta nada. Y a veces uno dice, sí, pero es que me falta más conocimiento. Sí, eso es algo, son herramientas que nosotros tenemos que adquirir. Pero en esencia, la semilla, el reino de Dios, el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros, tiene todo el potencial para poder llevar el ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, no hay excusa. Eso en el fondo lo que quiero decir, no hay excusa para decir, es que me falta, es que no sé, no hay excusa. Con tu personalidad, con tu actitud, en el momento en que tú estás,
tienes toda la habilidad y la capacidad para poder ministrar a otros, para poder llevar el reino a otras personas. Entonces, ¿cómo descubro mi ministerio? Lo primero es descubrir los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Número 2, en Romanos 8:28 dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es decir, por las experiencias de la vida. Ya ves, cada uno de nosotros ha tenido variedad de experiencias dolorosas, alegres, de éxitos, de fracasos, la variedad de experiencias. Pero lo que dice el apóstol Pablo acá es que toda la experiencia de vida, ya sea dolorosa, o sea alegre, o sea de éxito, o sea de fracaso, lo que sea la experiencia, dice que nos ayuda bien. ¿Nos ayuda bien para qué? Para caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios quiere usar todo, aún esas heridas dolorosas que a veces tenemos, las desilusiones, a veces el que no hemos logrado nuestras metas o el que hemos logrado nuestras metas, etc. Toda situación de vida Dios la puede usar para lograr, ¿cierto?, el éxito en tu ministerio. Por lo tanto, yo no puedo desperdiciar mi experiencia. Yo he conocido no sé cuánta gente que ha pasado por situaciones muy dolorosas a veces. Dios la usa para ministrar a esas personas que están pasando por los mismos dolores. O personas que han tenido éxito en algún área, Dios las usa para ayudar a otros a tener éxito en esa área. Por lo tanto, el primer paso es comenzar a descubrir los dones que Dios ha puesto en mí. Pero el segundo paso es poder valorar las experiencias que vivimos. Todo lo que vivimos nos ayuda para ser mejores ministros de Dios, ¿cierto?, a las personas. Todo ayuda bien a los que a Dios aman. Dios usa toda experiencia de vida para el beneficio de otros, lo difícil, lo agradable. Dios usa toda experiencia de la vida. O sea, el apóstol Pablo dijo, si bien es cierto, él dijo, yo estimo de nada mi estudio, no estimo de nada mi posición, con tal de ganar a Cristo, pero él la usó después. Entonces, ¿cómo tú estás tratando tus experiencias de vida? Porque aquí hay un punto importante. Yo no puedo negar mis experiencias de vida. No porque las niegue van a desaparecer, porque la historia de tu vida, la historia de mi vida está ahí, ya sea con tiempos buenos, tiempos no tan buenos, pero es parte de mi historia y yo tengo que aprender a ir allá, a esa parte de mi historia y rescatar lo bueno que hay en esa parte de mi historia, aún por lo doloroso que haya sido, y no negarlo. Hay personas que a veces cuando pasan situaciones difíciles hacen como un paréntesis en esas situaciones y es como que nunca lo han vivido. Pero ¿sabes qué? Después, tarde o temprano, esas situaciones salen de nuevo a la luz. Por lo tanto, yo tengo que aprender, madurar, crecer en eso para ir a esa situación dolorosa y aprender de esa situación. Porque en algún momento me voy a encontrar con alguien en mi vida que tal vez lo que yo viví, que fue doloroso ahí, va a ser una herramienta de bendición para otro. Por lo tanto, descubro mis dones, camino en descubrir mis dones, pero también en valorar las experiencias de vida. Ya sea de agradable o desagradable, como haya sido, aprender a valorar las experiencias de vida. Número 3, en 2 Corintios 1, 3-4, ¿cómo descubro mi ministerio? Pablo escribió, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros. Y esto es tan importante, los dolores. No desperdicies tus dolores. Mira, aquí hay un material que estamos volviendo a retomar, que seguramente en el segundo semestre lo vamos a abrir, que es el Ministerio de Restauración y Sanidad. Y tan precioso. El año 2019, antes de la pandemia, lo hicimos todo el año. No sé, habían como 40, 50 personas en el ministerio. Precioso, de cómo las personas, en el dolor de la situación, aprendiendo a rescatar la bendición que Dios tenía ahí. O sea, el apóstol Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien. Y a veces nosotros usamos ese versículo para justificar cosas, pero no rescatamos ni aprendemos algo de esas situaciones, por muy dolorosas que hayan sido. Podemos consolar a otros en los dolores que nosotros experimentamos. Debemos aprender a recibir el consuelo de Dios para consolar a otros.
Esto es importante, por eso lo marqué. Aprender a recibir el consuelo de Dios para tu vida. O sea, Jesús dijo, mira, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener situaciones difíciles, van a pasar por situaciones complejas. Pero Jesús dijo, pero confíen, porque yo he vencido esas situaciones. Entonces, en medio de las situaciones dolorosas, nosotros tenemos que aprender a recibir el consuelo de Dios en esa situación. Abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestras emociones y decir, Señor, yo quiero aprender a recibir de tu gracia y de tu amor en esta situación. Y deja que Dios te llene. Dios quiere sanar cada área de tu vida, pero en ese proceso de sanidad, muchas veces, porque nosotros le ponemos un paréntesis a esas situaciones dolorosas, no permitimos que el amor de Dios entre a ese lugar. Dios usa todos tus dolores o complejidades para ministrar a otros. Esa situación difícil que tal vez tú viviste y que todavía te da vuelta en la cabeza, Dios quiere usarla para poder ayudar a otros, ministrar a otros. Pero también tienes que aprender a recibir el consuelo de Dios en ese proceso. Entonces, ¿cómo descubro mis dones? O sea, mi ministerio, descubriendo mis dones, ¿cierto? Aprendiendo a caminar con Dios, aprendiendo de mis dolores, ¿cierto? Número 4 y último, en Gálatas 5:13, dice lo siguiente: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse en amor unos a otros. El cuarto punto es comenzar a ministrar ahora, comenzar a servir ahora, en el momento donde tú estás en tu vida ahora, donde tú estás en tu casa, estás en el trabajo, comienza a ser un ministro de Dios en ese lugar, a ofrecer simplemente, ¿alguien necesita oración? Yo estoy cierto que si tú eres parte, no sé, de reuniones y si al final hoy si alguien necesita una oración me avisa. Más de alguien te va a decir, ora por mí, o ora por mi familia, o ora por esta persona. Y eso es parte del ministrar, el orar es parte del ministrar. Entonces, tenemos que comenzar a servir ahora, ¿cierto? Para poder llevar el reino a otros. Recuerda que un ministro es alguien que sirve a otros, en el nombre de Dios, son representantes de Dios a esas personas. Y tú eres la luz del mundo, que no se esconde bajo la cama, sino que brilla para que otros puedan ver el poder de Dios. Debemos comenzar a servir o ministrar a otros donde estemos en este momento de la vida. Brilla para Dios, brilla para el Señor. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros como Iglesia Viña Maipú? Hemos visto 6 puntos ahora: amar a Dios, ¿cierto? Una identidad clara, somos hijos y familia de Dios. Ser discípulos, un sí anticipado a Jesús. Valoramos la Biblia como completa y totalmente palabra de Dios. Siervos, ¿cierto? Somos siervos porque Jesús es nuestro ejemplo y somos ministros, donde todos pueden participar. Aquí no están solamente los mejores, no están solamente aquellos que pueden, todos pueden participar en el reino de Dios. Porque la grandeza se encuentra en el servir, en el servicio a Dios y a las personas. Si no, ¿saben qué terminamos? Sirviéndonos a nosotros mismos. Si no servimos a Dios, si no vamos a tomar la actitud de servir a otros, vamos a terminar sirviéndonos a nosotros mismos. Y eso te lleva a un egoísmo, te va a llevar a centrarte en ti mismo. Por eso es que es tan importante entender este proceso, ¿cierto?, del que somos ministros de Dios. Y yo quiero orar por ti. Porque el apóstol Pablo dijo en el libro romano, ¿y cómo irán si no hay quien vaya? ¿Y cómo irán si no hay quien los envía? Y yo quiero orar por ti esta mañana, para enviarte, comisionarte, hacer un envío para que tú puedas desplazar, que el Señor lleve la iglesia, que son personas, a cada rincón y a cada lugar de Santiago, de Maipú, a cada lugar de Chile, para que su reino se manifieste. Amén. Así que vamos a orar allá donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, Señor, yo te pido que venga tu Espíritu Santo sobre cada persona que está ahí escuchando a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ven y echa fuera todo miedo, todo temor, toda vergüenza, Dios. Que salga ahora en el nombre de Jesús. Y que podamos, Padre, llevar tu reino, brillar con tu luz, con tu poder, con tu autoridad, Dios, para llevar tu reino al necesitado.
Señor, hoy día tenemos una cantidad de necesitados enorme en cada lugar. Y tu reino es rico para suplir esas necesidades. Así que, Padre, úsanos. Yo oro por cada persona, Dios, que está escuchándolo ahora, Dios. Señor, los comisionamos como Iglesia Viña Maipú, como tú me has puesto aquí como pastor, los envío, Señor, para que, Señor, por medio de tu Espíritu Santo puedan llevar tu reino a cada lugar, Dios. Tu palabra dice, Señor, que vayamos, prediquemos el Evangelio, hagamos discípulos, pongamos las manos sobre los enfermos para que sean sanados, que echemos fuera a los demonios. Señor, la comisión está dada para todos. Gracias, Dios, porque no depende de nosotros, no depende de mi conocimiento, depende de quién tú eres en mí, Dios. Así que, Señor, en esta tarde ya, yo oro, Señor, para que echen fuera los temores y podamos caminar por fe esta vida, Señor, que estamos viviendo hoy. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Dios. Y, Señor, y ayúdanos en gran manera a ser sal y luz donde sea que estemos, Señor. Amén. Amén, amigos. Amigos, yo quiero orar, realmente pedir, Señor, que tú quites los temores. Y tal vez en algún momento de tu vida Dios te usó mucho. Y tú te gozabas en eso. Y tal vez por situaciones que pasaste, dejaste de hacerlo. Pero hoy día el Señor está desafiándote a que vuelvas a tomar esos pasos de riesgo, a que vuelvas a tomar esos pasos de fe, para que Dios te use para llevar su amor, su gracia y su bondad a otras personas. Para que podamos suplir la necesidad, ¿cierto?, del necesitado que está allá afuera. Y Dios quiere usarte a ti. El plan de Dios siempre hemos sido nosotros. Dios no tiene un plan B, no hay un plan B de otra manera. El plan de Dios para llevar su evangelio a otras personas eres tú y soy yo. Así que donde tú estás, vaya y lleve el evangelio. ¿Ven? Bueno, amigos, eso. Somos ministros. Vaya y ministre a otros. Eso se trata. Amén. Bueno, iglesia, que Dios les bendiga. Que tengan una linda tarde hoy día en familia, ¿cierto? Y que podamos seguir cuidándonos, que podamos seguir, ¿cierto?, manteniendo, ¿cierto?, todos los cuidados que se requieren. Amén. Bueno, recuerda que para ofrendar o demás, transferir, traer o retirar, e inscribirte en los grupos de discipulado. Amén. Bueno, los vamos a dejar un ratito, ¿cierto?, para transformar acá con un pequeño videito y volvemos para tener un tiempo final de adoración. Levanto un aleluya.